En las desérticas tierras del suroeste de los Estados Unidos, entre cañones imponentes y vastos desiertos, floreció una civilización única, los Anasazi. Después de construir impresionantes ciudades en acantilados, desaparecieron de forma misteriosa. Pero ¿quiénes eran los Anasazi? ¿Qué secretos se esconden tras su cultura y su enigmático final? Bienvenidos una vez más a Mystery Channel. La palabra Anasazi proviene del idioma navajo y significa los antiguos enemigos o los ancestros de nuestros enemigos. El motivo por el cual los navajos usaban este término para referirse a los antiguos habitantes de la región es que consideraban que los Anasazi eran los antepasados de los pueblos pueblo, como los Hopi y Zuni, con quienes tenían conflictos. Hoy en día, muchas tribus descendientes prefieren el término ancestrales pueblos del suroeste en lugar de Anasazi porque consideran que la palabra tiene una connotación negativa y en realidad es así. Los ancestrales pueblos vivieron entre los años 1200 antes de nuestra era y 1300 después de la era común. Sus tierras abarcaron lo que hoy día conocemos como Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México, y esta zona suele ser llamada las Cuatro Esquinas. Tengamos en cuenta esto, no lo dejemos pasar, porque quiero recordarles que en Teotihuacán, la gran arqueóloga mexicana Rosalinda Manzanilla, creo que es su apellido, ella estudió una vasija que encontraron en el lugar en Teotihuacán con cuatro figuras y ella en su estudio trató de descifrar qué podía significar estas cuatro figuras en posición como de cuadrícula. Ella llegó a la conclusión que se podría tratar, porque hablamos siempre de una teoría, no hay una manera de confirmar esto, pero hay indicios de que podría tener razón en esto, que se podría tratar de cuatro gobernantes. Es curioso, vamos a encontrar muchas conexiones entre Mesoamérica y estos pueblos antiguos del Norteamérica y hay bastantes razones para pensar que hubo un intercambio y no solo eso. También se hipotiza que el famoso mito, entre comillas, de la migración de esas tribus que salen del Aztlán puede estar conectada con, o piensan que el lugar de origen llamado Aztlán pudo encontrarse allí justamente en esa zona. Lo curioso, y perdonen este paréntesis, pero me parece que no debemos pasar por encima de todas estas conexiones, es que en Teotihuacán no se encontraron más señales arqueológicas que pudieran confirmar la existencia de gobernantes, por ejemplo, sus cuerpos, sus tumbas. A pesar de que había edificios, según ellos, gubernamentales, edificios de élite, no encontraron pruebas arqueológicas o restos de gobernantes. Así que es muy curioso. Yo diría que estos cuatro personajes están muy conectados con lo que nosotros hemos identificado como lo que siempre han llamado dioses, pero que eran estos individuos que venían a culturizar, a colonizar, a hacer muchas cosas aquí a la tierra. Y ahí los vemos claramente que representan cada uno un linaje, pero no son linajes humanos. En fin, también yo estoy en el terreno de lo teórico, así como teorizaba la arqueóloga, obviamente ella desde su posición de estudioso oficial. Pero es bastante, no deja de ser interesante. Estas cuatro esquinas, aquí lo vemos en Norteamérica, fueron estas personas que se encontraban allí, los llamados ancestrales pueblo, expertos agricultores,
artesanos y constructores que desarrollaron un estilo de vida adaptado a ese clima árido de la región. Recordemos que según la geocronología, América empezó a ser poblada más o menos, primero se decía que hace 10.000 años, luego ya tuvieron que mandar más hacia atrás el tiempo, a 13.000 años, pero hay estudiosos independientes que dicen con total seguridad que allí había gente hace 30.000 años y lo he escuchado también de historiadores oficiales, pero de mentalidad abierta. De manera que yo diría que América fue poblada mucho tiempo atrás en la prehistoria. Pero digamos pues que en ese territorio ya hace 10.000 años estaban estas personas, ya estaban los llamados paleoindios, que son estas poblaciones de las cuales se teoriza también que llegaron por el estrecho de Bering, otros dicen que llegaron por las costas. eh, Hay varias destinaciones, pero ahí tampoco hay seguridad. No, no han dado la última palabra al respecto. Entonces tengamos todo esto abierto hasta confirmarse. En lugares como Mesa Verde vemos ciudades construidas dentro de acantilados, protegidas por las mismas montañas que los rodeaban. Y si ustedes se fijan en estas estructuras, no solo muestran un avanzado conocimiento arquitectónico, sino también una relación muy especial con el entorno. Pareciera que se camuflara con el lugar, se fusiona muy bien. Y aquí a mí me viene en mente los Dogon. Los Dogon construyeron muy parecido. También tenían esta verticalidad hacia lo alto porque aquí vemos que ellos construían alto. Estos pueblos, antiguos pueblos, construían hasta 3 pisos hacia arriba. Y lo que me llama mucho la atención es que usaban la misma montaña y estos riscos como protección. Esto es una construcción defensiva, claramente. Estaban escondiéndose, estaban ocultándose de depredadores, enemigos también. Pienso que es muy, muy posible. Ellos tenían también tribus con enemistades. Y para acceder a ese lugar era muy difícil, tenían que escalar esas rocas, tenían que subirse con cuerdas, así que realmente con ese tipo de construcción nos demuestra que no era fácil el lugar y se sentían más protegidos allí. Pero me llama la atención algo que pues nadie dice porque se habla de defensa contra los depredadores y contra otras tribus, pero a mí me llama mucho la atención que buscan esa protección también de como si tuvieran que esconderse de algo que viniera de arriba, porque tienen un techo, tienen un gran techo fuerte. O sea que no construyeron solamente montañas, sino que tenían que meterse en una cavidad para protegerse de algo de arriba. ¿Sería de la lluvia? No lo sé. Ustedes saben que yo siempre tengo la mente muy alerta frente a estas cosas porque en los detalles, y esto no es un detalle, esto salta a la vista que ellos se estaban ocultando de algo, se estaban protegiendo, porque si vemos nosotros lo que sucedía en Derinkuyu construían hacia abajo, kilómetros abajo, ciudades enormes para albergar miles de personas. Ahí te viene en mente, estas personas tenían que pasar mucho tiempo debajo de la tierra. ¿Por qué? ¿De qué se escondían? ¿De qué se protegían? Aparte del calor, porque para uno meterse debajo de la tierra, el ser humano, ¿cuánto tiempo puede estar sin luz? Todo eso hay que pensarlo. Además hacían puertas allá adentro. Eran como grandes hormigueros. Estas personas no iban subterráneamente, pero se encastonaban, se incrustaban en esa montaña
buscando cobijo, quién sabe de qué cosa así tremenda. Tengamos en cuenta que el nombre pueblos se lo dieron los colonos mexicanos y que el nombre Anasazi se lo dieron los navajo. Y recordemos que los navajo eran enemigos de estos tales Anasazi, que no sabemos cómo se autodenominaban ellos, el mismo fenómeno de los sumerios. Entonces, a nosotros nos llega la narración de estas personas a través de sus propios enemigos, prácticamente. Siempre nos llegan los ecos de estas personas desaparecidas que ya no existen a través de otras poblaciones, como en el caso de los sumerios nos llega su historia a través de los acadios. Así que pasa por muchos filtros también y por muchas interpretaciones. Tengamos eso en cuenta. Los ancestrales pueblos poseían una compleja red que se extendía por la meseta del Colorado y unía cientos de comunidades y núcleos de población. Poseían un conocimiento diferenciado de las ciencias celestes, esto nos interesa, que se plasmó en su arquitectura. La kiva, por ejemplo, es un espacio de reunión utilizado principalmente con fines ceremoniales. Recordemos, según los etnólogos, antropólogos, formaba parte integrante de la estructura comunitaria de este antiguo pueblo. Si nosotros observamos estas ciudades, son complejísimas, son además bellísimas, imagínenselas cuando estaban en su auge. A mí me parece de una avanzada técnica arquitectónica para lograr establecerse allí. Estamos hablando de personas que estaban allí desde hace 10.000 años, pues no es poco. Esto es impresionante, amigos, cuando pues se supone que no tenían todos estos conocimientos. Esto de las kivas son bien interesantes y ya lo iremos viendo a profundidad. Quisiera detenerme un momento en lo de estos lugares donde se supone que se realizaban las ceremonias ancestrales. ¿Qué son estas ceremonias ancestrales? Estos son términos de nuestros antropólogos y se supone que eran rituales colectivos. Esto lo hacen aún hoy, por eso los etnólogos dicen estas personas seguramente realizaban estos recintos redondos encastrados en la tierra, prácticamente excavados allí, muy bien hechos, redonditos, con piedra, muy bien, no eran huecos, eran realmente estructuras como tal, hechas con la piedra, con el ladrillo, en este caso, donde se reunían estas sociedades antiguas y se supone, según los etnólogos, antropólogos, que tenían una función religiosa, social y adivinen, simbólica, obviamente, ¿no? Estas ceremonias servían para conectar con lo sagrado, fortalecer la identidad del grupo y regular la vida comunitaria. Muy bien. Pero si ustedes me permiten, yo quiero dar también mi opinión al respecto. Que mientras más, yo me doy cuenta que mientras más antiguos eran los pueblos, más debemos cambiar nuestro modo de interpretar con nuestros conceptos modernos. Nuestros conceptos modernos acerca de lo ritual y lo ceremonial. Yo pienso que en los pueblos antiguos, la reunión de ancianos o líderes sabios, según también el momento, la ocasión, porque es que no todas las reuniones eran iguales. Seguramente se reunían a veces con el pueblo o a veces simplemente eran los ancianos, como los hombres más sabios, los que dirigían el grupo. Era un modo como para mantener la memoria del pueblo. Para mí, lo que yo percibo es que en ese tiempo la memoria era muy importante porque fijémonos en los Dogon, por ejemplo, miremos los más antiguos, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen con sus tradiciones? ¿Qué son las tradiciones? ¿Qué son los ritos?
son la repetición de un hecho que sucedió en el pasado para así nunca permitir que sea olvidado, porque ellos no escriben, ellos no tienen computadores ni memorias. La memoria de ellos son sus ritos, sus llamados ritos, porque repiten, por eso es el rito, porque es algo repetitivo en el tiempo, como para fijar una memoria. Sí, también lo hacen en la piedra y lo hacen de otras maneras. Pero es muy importante porque es un compartir entre todos, es un transmitir esa memoria a los más jóvenes para que no muera esa memoria. Para ellos lo más importante es la memoria. Y por eso, cuando nosotros escuchamos las narraciones, por un lado, tenemos que ser conscientes de que, pues, con el tiempo se van añadiendo cosas, se van exagerando cosas y puede que se vayan perdiendo también cosas. Pero tenemos allí una esencia de algo que viene de siglos, que es milenario en realidad. Entonces estamos escuchando la voz de ancianos milenarios, de personas desde la antigüedad. Es como un viaje en el tiempo. Cada vez que ustedes escuchen o lean estos llamados mitos o leyendas, yo las llamo narraciones, prefiero. Estas narraciones contienen todo el tiempo de estas personas y tiene un gran valor y no se debe perder absolutamente. Ellos lo protegen y continúan a transmitirlo. Por eso se reunían y por eso escuchaban a los sabios, a los ancianos. Ahora también había reuniones de carácter político, porque se tomaban decisiones, porque tenían que decidir qué hacer respecto a una tribu enemiga o amiga, transacciones comerciales, obviamente. Entonces, estos recintos seguramente podían tener ese uso práctico. Esto tenemos que hipotizarlo porque no lo sabemos con exactitud. Y los herederos, pues puede que sepan hasta un cierto punto, pero estas personas desaparecieron sin dejar rastro alguno, así que pues los que se supone que heredan, digamos, estas tradiciones son los Hopi. A pesar de que a nosotros se nos presentan estas historias como si se hubieran pasado, ustedes han visto esas carreras de relevos cuando viene el atleta y le pasa al otro y luego él le pasa al otro. Eso no sé cómo se llama, seguramente ustedes lo sabrán. Me parece que muchas veces estas culturas no tienen un contacto directo, sino que primero desaparece la anterior y luego los otros van llegando después. Lo que sucedió justamente con los mexicas en el caso de los teotihuacanos. Los mexicas llegaron muchos cientos de años, al menos 700 años después de que los teotihuacanos habían desaparecido. Asimismo, cuando los Anasazi desaparecen misteriosamente, por eso nadie sabe qué sucedió con exactitud, pues luego llegan los Hopi y se encuentran ese asentamiento. Y de igual manera en Colombia tenemos los tierra adentro, que luego llegan los NASA y dicen nosotros somos los herederos de los tierra adentro, pero no son lo mismo, son otra etnia muy distinta. Así sea que indirectamente son herederos, pero quizás ni siquiera tienen nada que ver. Simplemente llegan al territorio, se apropian del territorio y continúan construyendo y usando las estructuras que habían encontrado. Este fenómeno se ve muchísimo en la historia. Por eso perdemos el hilo histórico y narrativo de esas culturas desaparecidas. En el caso de los Anasazi es un gran misterio porque después de que construyeron semejante, pues porque esos son casi que castillos allí, en esa roca, una ciudad poderosa en ese lugar tan difícil, en un lugar tan difícil sobrevivencia, que ya es extraño que se hubieran asentado allí. De un momento a otro ya se van.
parece que abandonaron simplemente y no se sabe por qué ni cómo. Obviamente se empiezan a formular distintas teorías, que pudo haber sido un cambio climático, que pudo haber sucedido una invasión. Y luego está el asunto del famoso incendio, que es algo muy extraño porque hay lugares puntuales donde hubo incendio, pero no fue total. Eso es muy misterioso, eso del incendio. Y recordemos que también en Teotihuacán hubo incendios localizados en ciertos lugares, ciertos edificios, no en todo el lugar. Entonces allí también hay algunas hipótesis, pero nada confirmado. Queda en el misterio este asunto del incendio. Ya algunos hipotizan que puede ser un incendio ritual, como digamos una purificación, porque nos vamos. Ya todo eso son interpretaciones, porque no podemos confirmarlo y no lo vemos tampoco como un comportamiento muy difuso. En el caso de Gobekli Tepe, que hicieron sus constructores, que son totalmente desconocidos para nosotros, estos famosos recogedores, recolectores, cazadores, que construyeron un llamado templo, una cosa muy extraordinaria en todo sentido. Lo cubrieron porque al parecer fueron ellos mismos a cubrirlo antes de irse. ¿Por qué? Porque ahí es muy difícil saberlo porque no hay otros lugares de referencia, no tenían contacto con otras culturas porque eran ellos y basta. Estamos hablando de hace unos 12.000 años. ¿Quién estaba allí? Solo ellos en ese lugar ahí en la Turquía. Entonces, miren que hay muchos misterios todavía sin resolver. Entonces, bueno, tenemos estos recintos circulares donde probablemente se realizaban consejos comunitarios, donde se discutían distintos asuntos. Se podría de pronto haber realizado allí ritos de paso, que esto ya lo vemos por ejemplo, en los Dogon hay un rito de paso para los jóvenes. Esto es común y esto se ha visto. Y también transmisión de conocimientos donde se narraban las historias ancestrales, las cuales nosotros hoy llamamos mitos, y también temas políticos y sociales, como les mencionaba. Yo evito llamar ceremonias religiosas a estos eventos. Trato de evitar el máximo posible para no encasillar. Me impactó mucho, recientemente vi un video del antropólogo que llegó a estudiar por 30 años de su vida a los Dogon. Adquirí su libro, de hecho, si me permiten, les muestro el libro acá porque estoy muy contenta por haberlo conseguido. El libro de Griaule, eh, llamado el Dios del agua, donde él reúne y hace una compilación de todos sus estudios, sus observaciones acerca de los Dogon. Pero cuando él llega al lugar, en el video que les cuento, porque él hacía documentales maravillosos como buen cineasta, él me parece que era director también de documentales. Lo primero que exclamó cuando vio el lugar, ustedes imagínense, llega allí, él esperaba ver chocitas de pronto entre las colinas y ve estas construcciones verticales como cohetes, esas casitas altas con esos techos en punta, también en esos riscos muy similares aquí a los pueblos antiguos. Lo primero que exclamó fue: estas personas son profundamente religiosas. Ahí ya a mí, pues, se me cayó todo el entusiasmo, pero bueno, después yo digo, bueno, Marta, es normal, pero lástima de verdad, porque, porque ya llegan estos antropólogos muy preparados, con mucha academia, pero ya llegan configurados, ya con ideas preconcebidas, como son prejuicios, porque ¿por qué tienen que ser religiosos? Esto es algo que me pregunto, yo me preguntaría como antropóloga, pero ¿por qué pensamos en que eran religiosos?
estudiémoslos y después lo decimos, pero entonces apenas empiezan a ver los dibujos que hacen, peor, entonces no, esta gente pensaba todo el tiempo en dioses, espíritus, demonios, porque esos son los nombres que nosotros les damos. Ellos los llaman de otra manera siempre y nosotros los llamamos dioses, demonios, espíritus. A pesar de que ellos tienen sus propios nombres para estas entidades que no sabemos qué son. En las paredes de las formaciones rocosas no es raro encontrar petroglifos y pinturas rupestres, pero en una en particular, llamada Fajada But, se encontró un petroglifo en forma de aguja llamado daga solar. En 1977, la artista Anna Sofaer visitó Fajada But y observó tres grandes losas de piedra apoyadas contra la pared rocosa del sureste. Observó que entre las grietas de una losa y otra se colocaban los rayos del sol, iluminando la pared inferior en la que ya habían tallado dos figuras en forma de espiral, una grande y otra pequeña. Analizando posteriormente este lugar durante el solsticio de verano, se descubrió que justo antes de que el sol alcance su altura máxima en el cielo, la luz que penetra entre las losas genera un haz de luz en forma de daga que atraviesa la mayor de las dos espirales dibujadas en la pared. Durante el solsticio de invierno, en cambio, se forman dos haces de luz, dos puñales, así los llaman, que iluminan los lados de la espiral grande. Durante los equinoccios de primavera y otoño aparecen dos haces de luz de distinto tamaño. El grande aparece por encima de la espiral grande, literalmente descentrado hacia la derecha, mientras que el pequeño se superpone a la espiral pequeña. ¿Qué utilidades puede tener un calendario solar en tiempos antiguos que sea distinto al que nos dicen siempre sobre los ciclos agrícolas, sobre la agricultura? Yo estuve mirando y uno de los usos prácticos, por ejemplo, es el de tener un cálculo de estaciones óptimas para viajar. Claro, para conocer los solsticios y equinoccios, ayudaba, por ejemplo, a elegir los mejores momentos para realizar expediciones y migraciones. Y aquí volvemos de nuevo a la posibilidad de que los pueblos que salen del Aztlán pudieron haber migrado desde esos lugares. También servía, por ejemplo, para predicción de eclipses y eventos astronómicos. Algunos calendarios solares ayudaban a prever eclipses, lluvias de meteoros, por ejemplo, y otros eventos celestes. Y algo muy importante era el estudio del cosmos como herramienta de observación para entender el movimiento del Sol, la Tierra y las estrellas, igualito como lo vemos en Mesoamérica, en todos los lugares. Entonces, y nos siguieron, porque si nosotros vemos nuestros pueblos autóctonos del Sudamérica, no los veo haciendo búsquedas astronómicas. Sí veo que conservan el interés por el conocimiento de las plantas medicinales. Eso sí sigue, por ejemplo, en los pueblos que heredaron la cultura muisca, son expertos. Ellos son expertos, ellos te dicen, ellos van caminando y te dicen, esta planta se llama así, esta planta es esto y sirve para esto. Es una cosa impresionante el conocimiento que tienen los muiscas en mi país para todo lo que sea la medicina natural, es impresionante. Y además yo me empujaría un poco más allá de esto que dice aquí, observación de eclipses, equinoccios, lluvias, luna, tierra, estrellas, pero hay que ir un poco más allá y pensar que ellos sabían que del cielo llegaban también otras cosas, llegaban individuos que los visitaban y ellos los grabaron en la piedra, lo representaron en muchísimas maneras, así que ellos mantenían un ojo
en el cielo todo el tiempo estaban pendientes. Ellos mismos lo dicen en sus narraciones y esto ya lo vamos a ver. Por eso los pueblos ancestrales siempre están esperando a que regresen. ¿Quiénes? Pues los individuos que llegaban de allá arriba o de allá afuera, mejor. Nuestros antepasados sabían que de ese mar estelar se originaban nuestros hacedores, maestros y constructores, ingenieros, pero también individuos que podían ser peligrosos y hostiles. También llegaban de allá. En tiempos antiguos, el hombre no representó un peligro para estos individuos que llegaban, porque pues sabemos bien que las armas de esa época pues eran bastante precarias, entonces no representaban, digamos, la diferencia era muy grande. En este momento la humanidad es un poco más peligrosa. No sé si ellos tengan elementos como algunos piensan que tienen para controlar nuestros aparatos y es muy probable que sí, porque por muchas historias que escuchamos y algunas cosas que se dicen de personas que están trabajando para los servicios secretos, para lugares pues no accesibles a todos y cuando se retiran ellos hablan y cuentan pues aquí estamos ya en el campo de si creemos o no creemos en lo que estas personas dicen. Hay personas que muestran fotografías y estas personas dicen que esos individuos que llegan de afuera, que vienen aquí, tienen poderes psíquicos o de algún tipo o quizás una tecnología que pueden paralizar nuestros aparatos. Todas las personas que dicen haber tenido un avistamiento o de alguna manera se encontraron con estos objetos no identificados cuentan que sus carros se apagaban, que los aparatos no funcionan. Y les estoy hablando de personas tipo pilotos y personas que uno dice, pues estas personas, ¿por qué tendrían que decir eso? Si su trabajo peligra y de hecho muchos, pues cuando hablaron, cuando se retiraron, y los militares y los pilotos, personas que trabajan en esos campos, no se van a poner a tontear con estas cosas. Cuando lo cuentan, pues hay que tomarlos en serio. Entonces, esos testimonios yo los tomo en serio y los tengo en cuenta. Los pueblo, como los Hopi, Zuni, Tewa, Keres, entre otros, dejaron evidencias claras de arqueoastronomía en sus ciudades, reflejando un profundo conocimiento del movimiento solar, lunar y estelar. En Chaco Canyon, los edificios como Pueblo Bonito y Casa Rinconada fueron construidos con alineaciones exactas para marcar los equinoccios y solsticios. Por ejemplo, la Gran Kiva de Casa Rinconada tiene ventanas alineadas para permitir que la luz solar entre de manera específica en momentos clave del año. El 21 de diciembre de 1988, Tom Ray y Tim O'Brien, científicos irlandeses equipados con instrumentos de medición, se dieron cuenta de que el haz de luz no iluminaba perfectamente el fondo de la habitación, sino que se detenía 2 metros antes. Introduciendo las mediciones en el ordenador, descubrieron que el haz de luz habría iluminado perfectamente la habitación en torno al 3100 antes de la era común, hace casi 5000 años, cuando la alineación con el Sol era ligeramente diferente. Miren que ahora que tenemos estas tecnologías sí podemos entender y además ahora con la inteligencia artificial pues con mucha mayor razón y con los programas, los software que tenemos para hacer mediciones, para hacer cálculos, para ver todas las probabilidades. Es impresionante lo que podemos entender de estos pueblos llamados primitivos, que lo que ellos dejaron muestra que primitivos para nada. A ellos se les transmitió un conocimiento y fue un conocimiento que se transmitió en todo el globo terráqueo. La investigación arqueológica también confirmó que Newgrange,
se construyó hace casi 5.000 años, en cuyo caso la arqueoastronomía demostró ser una ciencia muy precisa, llegando a las mismas conclusiones a las que han llegado los investigadores tradicionales con la investigación arqueológica. Bueno, muy bien, o sea, está muy bien porque se nota que estos arqueólogos tenían un gran nivel, o sea que lo que hicieron con la tecnología fue confirmar lo que con la investigación tradicional los arqueólogos ya habían notado. Entonces, maravilloso y muy bien por estos arqueólogos, muy pilos. Newgrange demuestra que hace más de 5 milenios los humanos ya estaban muy familiarizados con la mecánica de los cuerpos celestes y que conocían los cálculos matemáticos, el diseño y los dibujos, y que eran hábiles trabajadores fabricando relojes astronómicos de gran precisión, monumentos que podían transmitir un mensaje incluso 5 milenios después. Aunque el yacimiento irlandés de Newgrange y el americano del Cañón del Chaco difieren en el sistema por el que determinan el día del solsticio, es innegable que los hombres que los hicieron compartían los mismos conocimientos astronómicos. Cabe preguntarse si estos conocimientos fueron el resultado de un desarrollo natural separado o si por el contrario hubo contacto entre los pueblos que habitaban los distintos continentes. Entonces aquí viene, se abre este abanico de posibilidades que tendremos que ir estudiando y seguir analizando, porque está todo de pronto incluido, no necesariamente una cosa excluye la otra. Que haya habido contacto entre civilizaciones lejanas porque llegaron por mar, o que haya habido digamos, un tercero que llevó el conocimiento por distintos lugares, como nosotros hemos ido viendo, que por ejemplo, en el caso, les doy solo un ejemplo así, pues, de tantos, pero en el caso de Yahvé que se movía por tantos lugares distintos, o sea, los Elohim viajaban, los Teoi se movían, los Deva, los llamados serpiente que encontramos en tantos lugares distintos, tantos continentes. Así que hay que tener en cuenta todo, porque así como hubo hombres exploradores como los vikingos y tantos de tantos lugares que se aventuraban por mar, puede ser que también y mucho antes de ellos hubo algunas civilizaciones que eran muy avanzadas, como es mi teoría sobre la cual yo más me inclino, que visitaban distintos lugares. Recordemos los Gan Eden, por ejemplo, en todo el mundo. Esos lugares protegidos de donde se empezó a realizar también una educación, una transmisión de conocimiento a ciertos grupos humanos para que aprendieran a cultivar, y todas las narraciones del mundo que cuentan que hubo maestros, que hubo individuos que les enseñaron a cuidar, cultivar la tierra, que les enseñaron muchas cosas. Así que hay que fijarse en todo esto. La historiografía oficial no se basa, obviamente, sobre las narraciones, porque para ellos son mitos, pero nosotros sí nos fijamos en esto, o al menos en mi caso, yo tengo muy en cuenta los llamados mitos. Una posible respuesta a esta pregunta se encuentra en un símbolo. Ambos yacimientos están vinculados al símbolo de la espiral, y este símbolo de la espiral está siempre muy relacionado, muy conectado con la observación y con un posible culto al sol, porque como lo vemos también en los egipcios y en tantas civilizaciones, en todas las civilizaciones antiguas, podemos ver que este culto, este seguimiento al sol es muy importante. Y vemos también la presencia de un disco solar que yo, digamos, hay cosas que son fáciles de que se fusionen y no las podamos identificar porque están como fusionadas, el sol, el disco solar.
Pero yo a veces hago el ejercicio de separar ciertas cosas porque este disco solar lo veo, lo vi también aquí en Norteamérica, lo veo en poblaciones muy antiguas, también en Europa y en Egipto. Y se habla de un disco, en los sumerios también está este objeto, para mí es como un objeto. De hecho, en los egipcios vemos cómo lo tallan en sus murales como un relieve, no es el dibujito plano, es como esférico, como si quisiera salirse del muro, porque lo tallan de manera que se vea volumétrico. Se supone que ellos el sol lo veían plano, porque ¿cómo podían saber? ¿Estamos hablando del sol en sí? ¿O estamos hablando de un objeto que brillaba mucho y lo llamaban disco solar porque brillaba? Y este objeto circular pudo haber inspirado la rueda, porque yo veo, por ejemplo, estos dibujos de la rueda antes de que existiera la rueda. ¿Cómo es eso posible? Ellos veían algo, quizá en el cielo, un objeto que era llamado disco solar. Y el sol es importante, el sol está bajo la observación de todas estas culturas, lo siguen, lo capturan para hacer relojes astronómicos, pero aparte del sol natural, hay un disco solar que veo figurado también en los sumerios, los babilonios, en muchas culturas. En América también, en todas partes y también está pendiente, así como tenemos que estudiar el discurso de la cruz como símbolo o como objeto, etcétera. También quiero hacer ese estudio del disco solar, así como el de la estrella con el ojo en el centro. Todas estas cosas, queridos amigos, hay que verlas así por separado para que cuando ya hablemos de todas estas culturas ya empezamos a encontrar las conexiones. Así que tengamos esto en cuenta de el sol y un disco solar, como lo llamaban, porque Akenatón seguía esto del disco solar y se representa también con unos brazos que salen, que para mí eso no es el sol, es un aparato circular con unos bracitos que salen, porque puede ser que manipulaba cosas, puede ser, en fin, son cosas que pues que debemos también empezar como a pensar, a meditar. Y recordemos que este pasaje de la luz, este famoso puñal, como lo llaman aquí por la forma de luz que pasa por la espiral, eso es un marcador astronómico, tal como lo vemos en el famoso pozo de Santa Cristina, que nos lo enseñaron muy bien, nos lo expuso Mauro Biglino y Mateo Corrías en la conferencia en Torino. Y ellos realizaron ese viaje a la Cerdeña y encontraron estos templos, estos pozos con que tienen medidores, que tienen esa entrada de luz de las lunar en este caso, que va señalando las 12 casillas, por llamarlo de alguna manera, que se van ubicando en cada nivel de ese pozo, que es bien interesante. Ese fenómeno lo vemos también aquí. Son relojes astronómicos, son máquinas astronómicas, esa piedrita con esa espiral que parece algo muy sencillo. Estos son realmente marcadores astronómicos, relojes astronómicos, así como la piedra del Chaco Canyon en Mesa Verde, por ejemplo. Eso es otro marcador astronómico donde se ve allí, es bellísimo, es muy impactante esta formación rocosa, porque ellos escogían lugares naturales que servían como, en este caso es un axis mundo, eso que vemos allí, porque desde la ciudad se ve estas dos rocas que están enmarcando algo, que eso parece como un portal, es una cosa realmente extraordinaria, sorprendente, y por ahí pasa el sol y se ubica en distintos puntos. Así que estas personas sabían muy bien
cómo funcionaba el cosmos, lo observaban, de manera que el hombre antiguo estaba muy conectado con el cosmos, así como nosotros lo estamos hoy día porque todavía observamos el cielo, a veces con preocupación, a veces todo el tiempo tenemos los ojos puestos en el cielo y hoy tenemos nuestra tecnología y se supone ya estamos enviando también telescopios espaciales. ¿Por qué? Porque sabemos que pueden llegar los asteroides, porque debemos estar pendientes que no se acerquen cuerpos peligrosos. Pues bien, puede ser que los antiguos también ya tenían conocimiento de estos hechos. Por eso estaban tan pendientes, porque como les dije en un video anterior, del cielo llegó la vida, pero también puede llegar la muerte, como ya ha sucedido. Ahora quisiera contarles una bella narración. Esta narración es una narración Hopi. Ellos tienen dentro de su tradición un rito llamado cachina. Entonces, en las culturas pueblo, los ritos de la cachina son practicados por los pueblos Hopi, los Hopi, Tewa y Zuni, y ciertas tribus Querezán o Querezan, así como en la mayoría de las tribus pueblo de Nuevo México. Según la antropóloga Clark Lee Tanner, el concepto de Kachina envuelve tres conceptos: el ser sobrenatural, o sea, un ser sobrenatural, los bailarines cachina y las muñecas cachina. Todo esto son reminiscencias de algo todavía más interesante. Las cachinas están profundamente relacionadas con el cielo y las estrellas. Esto lo vamos a ver en todas las tradiciones de los pueblos humanos antiguos porque es así, son reminiscencias, nos están contando algo que está conectado siempre con lo que está allá afuera. En la cosmovisión de los Hopi y Zuni. Según la tradición Hopi, muchas cachinas provienen de las estrellas o tienen un vínculo con ellas. Algunos relatos describen a estos seres como mensajeros o entidades que descienden del cielo para guiar a la humanidad. Existen referencias a que las cachinas vienen de un lugar específico en el firmamento, relacionado con constelaciones como Orión o las Pléyades. Así que cuando hay personas que me dicen, pero es que tú dices que venían de afuera, pero es que ellos eran terrestres, pero miren, que haya habido culturas avanzadas terrestres es muy probable, pero en todas las culturas antiguas se habla de unos llegados de Orión, las Pléyades, de las estrellas, o del Olam, de lugares desconocidos de allá arriba. Hay lugares específicos y los nombran. Orión es muy nombrado como destino, perdón, como origen de estos seres o individuos que llegaban, las Pléyades. También Sirio. Hay muchas constelaciones que son nombradas, así que ¿por qué hablamos de individuos que venían del cielo? Pues porque ellos mismos lo decían. ¿De dónde venían los Anunnaki? ¿De dónde venían los Igigi? ¿De dónde venían todos estos individuos? Los Elohim también, están todos allí. Venían de allá afuera, no eran terrestres. Las danzas de las cachinas están ligadas a ciclos astronómicos, como los solsticios y equinoccios. Los Hopi han seguido un calendario basado en la observación de las estrellas y el sol, similar a lo que se cree que hacían los Anasazi y recordemos a los Dogon con su rito del Sigi. Como les decía, los Dogon estaban muy ligados a Sirio porque a ellos los venidos de Sirio les enseñaron todo acerca de Sirio y ellos son especialistas en la estrella Sirio. Pero nada mejor para entender a los pueblos que sus narraciones. Miren, los ancianos Hopi cuentan que esta no es la primera humanidad que habita la Tierra. Antes de nosotros han existido tres mundos, cada uno destruido por su propia soberbia. Esto se repite también en otras. El primer mundo fue consumido por el fuego.
el segundo por un gran cataclismo de hielo y el tercero por un diluvio que cubrió la faz del planeta. Ahí está el diluvio, no puede faltar porque efectivamente hubo estos desastres, existieron y están ya probados por la arqueología. Ahora nos encontramos actualmente en el cuarto mundo y recordemos que para los mexicas nosotros ahora estamos en el quinto sol. Y algo que estoy estudiando aquí en este libro de Mircea Eliade, este libro es muy interesante, se llama El Sacro y el Profano. Él habla de que para los antiguos, las culturas muy antiguas, mundo, tierra, significa, está ligado al tiempo. Y me llama la atención porque recordemos que en la Biblia habla de cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Tierra, mundo, está ligado al pasar del tiempo. Por eso, y también el sol. Por eso se habla de mundos, son como eras. Así que es interesante esa conexión con el tiempo que hay, con la tierra, con el mundo. Para los antiguos mundo, el tercer mundo, el cuarto mundo, se refiere a unas eras. Asimismo, pues los mexicas decían, hablaban de cuando el primer sol, el segundo sol. Entonces, miren cómo funciona en la mente de estas personas esos conceptos. Los sabios Hopi advierten que señales en el cielo anunciarán la llegada del quinto mundo. Esto también me recuerda que en la Biblia, en los evangelios se habla de señales en el cielo, se habla de señales en el cielo. Dicen que un gran cachina, el Sakwa Sohu, el cachín azul, aparecerán en los cielos, brillando con una luz desconocida. Cuando esto ocurra, los verdaderos Hopi abandonarán sus hogares y se refugiarán en las tierras sagradas, mientras el resto del mundo será sacudido por el caos. Se habla de una gran estrella roja, el Cachina rojo, que descenderá del firmamento como lo hicieron los dioses en tiempos antiguos. Miren que los Dogon hablan de también de algo rojo que baja. En el caso de ellos, dice que cuando está acercándose, está bajando y pasa por el sol, se vuelve rojo, pero cuando se posa sobre la tierra, vuelve al blanco, como si fuera un objeto que con el rozamiento de la atmósfera se viera rojo como el fuego. Y aquí hablan del cachina rojo que descenderá del firmamento. Vamos meditando sobre esto que dicen los Hopi, como lo hicieron los dioses en los tiempos antiguos. Miren que ellos también hablan de, bueno, aquí los llaman dioses, habría que ver cómo los nombran ellos, habría que averiguar qué término usaron y de qué tiempo es esta narración. Hay que averiguar cuánto tiene de antigüedad esta narración. Y otra cosa, perdón, este paréntesis, pero esto hay que saberlo también, que con los libros muchas veces los autores pueden también añadir de ellos cosas, pueden modificar, entonces entran cosas también modernas porque los Hopi hoy están vivos. Entonces, ellos también pueden ir añadiendo cosas y detalles que de pronto la narración, digamos, original no estaban. Entonces, lo tomamos con pinzas. Los mismos que guiaron a los primeros Hopi en su camino sagrado, o sea, estos dioses que esperan. Los ancianos dicen que esta estrella es un aviso de los antiguos hermanos de las estrellas. Qué bello. Los mismos que guiaron a los primeros Hopi en su camino sagrado. Pero con su regreso vendrá también la destrucción. Entonces, según ellos, los hermanos de las estrellas, miren cómo los llaman, tan bonito, no les dicen dioses, pero les dicen hermanos de las estrellas. Dicen que ellos los guiaron en los primeros tiempos, pero que cuando regresen va a venir destrucción. La tierra temblará,
los cielos se abrirán y un fuego purificador barrerá la civilización, separando a aquellos que han caminado en armonía con la naturaleza de los que han olvidado el camino de los antiguos. Los Hopi creen que tras la tormenta, un nuevo mundo nacerá limpio y puro. Y aquellos que sobrevivan, aquellos que respeten la enseñanza de los ancianos, serán los guardianes del quinto mundo, un tiempo donde los hombres y los dioses volverán a caminar juntos. Aquí veo muchísimos paralelismos con la Biblia. Muchas cosas pareciera que... Entonces, habría que ver, sería bueno hacer como una separación y poder ver dónde voy a hacer una averiguación, dónde está escrito esto, porque seguramente esto viene de algo oral, que será la narración oral original, pero con el tiempo, como les digo, se pueden añadir cosas, se pueden... Entonces, bueno, tendríamos que ver si esto viene realmente todo así tal cual era el pensamiento Hopi y así era su narración. Uno puede prever un hecho porque es un hecho cíclico o porque tenemos unas probabilidades de que suceda, en fin. Eso es una cosa, pero una profecía es algo que se supone que llega como por una inspiración o por una conexión con algo que te permite tener premoniciones. Entonces, allí habría que creer que esto sucederá. Seguramente las personas del pueblo Hopi deben pensar que esto realmente sucederá. Tenemos profecías en la Biblia, tenemos las profecías de otros libros llamados sagrados, tenemos también las profecías maya, hay varias profecías, así como las de Mamabanga, en fin, hay muchísimas profecías. En esa cuestión, pues la cuestión es ya como la creencia o la sugestión, pero en este caso estamos hablando de observadores del cielo, del cosmos, así que es probable que haya un fundamento, es probable que ellos hagan esta, entre comillas, profecía como una predicción pensando en algo que ya sucedió. Así como los pueblos mexicas, por ejemplo, ellos hablaban de sus soles, de manera que nos convendría analizar bien esta profecía Hopi para entender qué podría suceder. Hay cosas que no podremos evitar, que podrán suceder en el futuro. Hay cosas que han sucedido ya en el pasado y que con estudios e investigaciones se pueden confirmar, pero de lo cual muchos investigadores no hablan porque son cosas difíciles de asimilar para el público y de pronto no quieren que tengamos miedo de que pueda suceder. Bueno, amigos, como se darán cuenta, en el terreno americano hay mucho material todavía que nos queda pendiente. Tendremos que retomar seguramente datos que debemos desarrollar aún más. Por ejemplo, hubo unos hallazgos interesantes en el lago Superior, donde encontraron unos cráneos muy extraños que al parecer no eran humanos, pero después fueron a terminar en el Museo Smithsoniano, así como esas minas prehistóricas de más de 5.000 años que encontraron también en esos territorios y una serie de pasajes subterráneos. Todo eso lo tendremos que después retomar porque en esa zona hay muchas cosas que nos dan a entender que ahí hubo contacto y seguramente sucedieron cosas bastante interesantes. En el caso de esas minas de bronce prehistóricas, por ejemplo, que en realidad piensan que son mucho más antiguas, como siempre, que podrían tener hasta 10.000 años de antigüedad y que al parecer fueron abandonadas también abruptamente porque encontraron herramientas de piedra y instrumentos de piedra
que al parecer eran usados por personas que iban ahí a extraer el bronce, bronce que se extrajo en grandísimas cantidades porque lo pudieron comprobar y que no se encuentra arqueológicamente, no lo han encontrado. Dicen, ¿a dónde se fueron toda esa cantidad de bronce que fue extraído? ¿Dónde está? Es un misterio, pero recordemos que los individuos que venían tenían un gran interés minero y por eso estamos encontrando tantas minas prehistóricas en un tiempo en que el ser humano, el interés que debía tener era alimentarse y escapar de los depredadores. Según la historia de la evolución que nos han dado, pero ya muchas cosas están como tumbando, derribando esa famosa línea temporal evolutiva del ser humano oficial que nos han querido inculcar. Y con esto, amigos, me despido de ustedes. Estoy esforzándome, estoy tratando de hacer videos más cortos, pero parece que perdí la batalla. Siempre me quedan larguísimos y yo cruzo los dedos que ustedes no se aburran porque es tremendo. Me quedan larguísimos. Bueno, tendré que aprender a sintetizar. Vamos a ver qué nos inventamos. Por ahora les mando un abrazo enorme y cuídense mucho, amigos. Hasta pronto.